Amén. Amén. Les saludamos a todos en el nombre del Señor. Muy buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros poder traer nuevamente una nueva transmisión de una reunión dominical en conjunto con ustedes que están allí al otro ladito de la pantalla, ¿no es cierto? Escuchándonos a través de Zoom, más tarde a través de YouTube y compartiendo con nosotros en Facebook también, en forma directa, ¿no es cierto? En Facebook Live. Así que agradecemos a Dios por permitirnos esta oportunidad de poder llegar a sus hogares, nuevamente a sus corazones, a sus oídos, para que llevar la palabra del Señor, que es lo más importante. Nosotros la única intención que tenemos es poder llevarle la palabra del Señor que tan bien ha hecho en nuestras vidas. Una palabra de salvación, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, de bendición, de sanidad, de consuelo, para los tiempos difíciles también. Así es que nos vamos a preparar para, ¿no es cierto?, estar juntitos en esta hora. No podemos estar en el templo todavía por razones de que nuestro templo está mejorando, ¿no es cierto?, su habitabilidad para que podamos estar lo mejor posible cuando nos volvamos a reunir, pero estamos a través de este medio. Y el Señor también lo bendice porque también hacemos iglesia a través de este medio. Así es que vamos a orar, vamos a entregar este servicio en las manos y en la voluntad de nuestro Dios. Padre Celestial, le damos gracias por permitirnos nuevamente llegar con por este medio, con nuestros hermanos, a sus casas, a sus hogares, a sus oídos, a sus corazones, a su alma, Señor, con la única intención de poder llevarle su palabra de fortaleza, su palabra de consuelo, su palabra de esperanza, su palabra de salvación. Una palabra que nadie más puede entregar en este mundo hoy en día, especialmente hoy en día. Y aunque alguien la entregara, sabemos que es falso, puede ser un consuelo circunstancial, una esperanza momentánea, pero lo suyo, Señor, es una palabra eterna, viva, que está para siempre con nosotros. Como dice su palabra, que es alta para vida eterna. Y eso es lo que queremos que las personas puedan percibir en esta tarde, que a través de las canciones, a través de la alabanza, a través de la palabra predicada, de la palabra leída, ellos puedan sentir que usted les ama, saber que usted les ama. Y si lo han olvidado, si están alejados de sus caminos, puedan reconocerle nuevamente, volver a usted, reconocer que se han apartado de usted y usted está con los brazos abiertos para recibir. Señor, bendiga este servicio, bendiga a este presentador que está, Señor, cumpliendo su responsabilidad solamente, y a nuestro pastor que va a tener la predicación también, y a nuestros hermanos que están allí al otro lado de la pantalla, en sus casas, en cualquier parte, a nuestros amigos que nos escuchan. Bendiga, Señor, este servicio de principio a fin, y que su palabra, que su propósito se cumpla también. En el nombre de Jesús, amén. Bien, voy a invitarles, primero que nada, a cantar una alabanza. Vamos a cantar un par de canciones, una alabanza y un himno, y vamos a comenzar cantando Nos hemos congregado, aunque no nos hemos congregado todavía, pero nos hemos reunido, ¿no es cierto?, a través de la plataforma. ¿Y para qué? Para darle gloria, ¿no es cierto? Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, nuestras voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de tu nombre levantar. Alabarte, solo a Él. Adorarle, adorarle.
majestad, declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabaré, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que gobierne sobre toda creación. Alabaré, alabaré, solo a Él. Adoraré, adoraré, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabaré, adorar a Jesús el Rey. Alabaré, alabaré, solo a Él. Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabaré, adorar a Jesús el Rey. Alabaré, adorar a Jesús el Rey. Alabaré, adorar a Jesús el Rey. Amén. Hermosa alabanza, ¿no es cierto? Y ahora vamos a seguir cantando una nueva alabanza. Esta es el himno 276. Comprado con sangre por Cristo. ¿Por qué le cantamos a Jesús? Porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el creador del universo, porque Él vino, bajó desde el cielo, ¿no es cierto?, desde su trono, desde su gloria, con el propósito de darnos una esperanza, de salvarnos, a toda la raza humana, a todos nosotros los caídos, los que necesitamos salvación. Así es que esta canción también es para alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, en llena de gracia mi alma, con Él estamos en vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre me gusto y nunca me puedo olvidar, cayó
favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran reino voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Y la pregunta es, ¿tú vas al cielo con Jesús? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Tienes seguridad de estar lavado, ¿no es cierto?, comprado por la sangre de Cristo? ¿Tienes seguridad de tener un lugar allá en el cielo? Si te mueres hoy, si algo te pasa hoy, esa es la pregunta, eso es lo que tienes que tú preguntarte, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios tiene una esperanza para ello. Así es que damos gracias al Señor, damos gracias por lo hecho hasta aquí. Sin duda nosotros alabamos a nuestro Dios, nos gozamos, pero también en estos días hemos sufrido, ¿no es cierto?, tristeza. Hoy día estuvimos, ¿no es cierto?, en el funeral de nuestra hermana Ernestina Sil, a familia a la quien enviamos, ¿no es cierto?, nuestros saludos, nuestros cariños, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza. Y para toda la familia, ¿no es cierto?, especialmente para el hermano Rubén, que nos esté escuchando, sus hijas también, la hija de la hermana Ernestina, ¿no es cierto?, Yesenia, Verónica, Leticia, sus nietos, sus nietas, sus sobrinos, sus hermanas también, nuestra hermana Walda, nuestra hermana María, Chundito también, Erasmo, todos ellos reciban nuestro saludo, don Pedro también, reciban todos nuestros saludos afectuosos de cariño y de fortaleza. Al respecto, quiero leerles la palabra del Señor, que una pequeña palabra para ellos, especialmente y para todo aquel que necesite fuerza en esta hora, respecto de lo que cantábamos. Segunda de Timoteo 4, 7 al 9 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A nosotros, ¿no es cierto?, a nosotros que amamos la venida del Señor también, es esta palabra, que hay una corona, tal como cantaba el himno, una corona que nos espera para aquel día. Así es que mucha fortaleza a su familia y fortaleza para nosotros también, quienes la apreciábamos y la queríamos mucho, nuestra hermana, ¿no es cierto?, con tanto cariño como siempre sirvió al Señor en la escuela dominical, esperando a nuestros niños. Mi hija se acordaba mucho de ella, estaba muy triste por su partida, pero sabemos que nuestra hermana está en un mejor lugar. Así es que el Señor les bendiga y vamos a seguir adelante. Vamos a darle una oportunidad de saludo a nuestro pastor ahora también, que quiere expresar también un saludo a nuestra iglesia, a todos los que nos están viendo. Bendiciones, pastor. Gracias, hermano Gonzalo.
saludar cariñosamente a todos los que nos están siguiendo por Facebook a esta hora y a los que nos seguirán en nuestro culto por YouTube en diferido. En una hora más aproximadamente estará disponible nuestro culto por YouTube. Sean todos bienvenidos. Nuestro propósito y nuestra oración es ser bendición. Hemos orado por eso, hemos pedido que Dios nos use en esta tarde para la gloria y la honra de su santo nombre. Como bien decía nuestro hermano Gonzalo, la vida cristiana tiene matices, matices que nos dan alegría y también que nos dan tristeza. Y hoy día fue un día donde este día fue matizado con la tristeza por la ausencia de una fiel sierva del Señor, una mujer fiel que partió a los brazos del Señor. Y yo decía en el grupo de WhatsApp, un puesto ha quedado vacío. Y así efectivamente, ella era la tesorera de nuestra unión femenina, ella era la que preparaba las colaciones para los niños en la escuela dominical. Ella ocupaba un puesto en la congregación, un puesto quedado vacío. Y la gran pregunta es, ¿quién lo llenará? Que Dios pueda levantar a alguien con esas capacidades de servicio, de humildad, para servir a Dios como era nuestra querida hermana Ernestina Cid. Un homenaje para ella. Ella está en el mejor lugar, descansando en los brazos del Señor. Solo nos resta a nosotros ser fieles hasta el final para también llegar al mismo lugar donde ella está. Así que saludos cordiales a todos los que nos siguen. Bienvenidos, bendiciones y gocémonos en este culto. Gracias, hermano Gonzalo. Amén. Gracias, pastor, por sus saludos, ¿no es cierto? Por sus palabras también de reconocimiento a nuestra hermana, que está en un mejor lugar, que es lo más importante. Así es que vamos a seguir en nuestro servicio. Voy a leerles una primera parte de la palabra del Señor también. Esta se encuentra en Efesios, capítulo 1, del versículo 2 en adelante hasta el 10, pero vamos a leer el 1 también, porque es la presentación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en este caso aquí a nosotros, ¿no es cierto?, que estamos viendo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Gracias, Señor. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que estamos o los que están en la tierra. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, ¿no es cierto? Vamos a leer después otro trozo, otro segmento más de la palabra del Señor. Y vamos a orar ahora. Vamos a tener presente también especialmente, ¿no es cierto?, el boletín de oración que todas las semanas nos prepara nuestro hermano Magdiel, en el cual nos recuerda, ¿no es cierto?, todas las necesidades por las cuales debemos tener presente, estar orando frecuentemente, comúnmente, y hemos visto respuestas de parte de Dios, ¿no es cierto?
vimos cómo pudo levantar a mi esposa, la hermana Rodelin, ¿no es cierto?, que estuvo tan grave, pero muy grave, y el Señor la tiene hoy en día, muchos la vieron, estamos cada vez más avanzados y seguimos orando por eso, por su recuperación total, pero ya sabemos que allí hizo un milagro el Señor, y ese milagro también lo puede hacer por usted. Si usted confía en el Señor, si usted se pone en sus manos, si usted se pone en a su disposición, y puede también encontrar a usted su milagro si usted hace la voluntad del Señor. Y el Señor, de quien quiere, dice su palabra, tiene misericordia. Así es que no deje de confiar. La palabra del Señor es para eso, para confianza, para esperanza. Nos recordamos de algunos hermanos, del hermano Raúl Fuentes, ¿no es cierto?, que pide oración por los ancianos. Estamos orando por Haití, por ese terremoto, ¿no es cierto?, que ha dejado más de 1.000 o 2.000 personas fallecidas. Por el país de Afganistán también, que está sufriendo esta crisis humanitaria, ¿no es cierto?, que hemos visto en la televisión. Hay hermanos también ahí nuestros. Hay una ciudad que fue invadida, una de las ciudades más cristianas de Afganistán, que sabemos que están sufriendo mucho nuestros hermanos allí. Así es que si usted le parece, nosotros vamos a orar en esta hora, y no deje de orar en su hogar también. Usted que inclina su rodilla, que ora a Dios, no deje de orar por Afganistán. No solamente por las mujeres, ¿no es cierto? Sabemos que están sufriendo mucho las mujeres, pero también hay hijos de Dios, hay niños, hay varones también que sirven al Señor allí, una minoría, pero que su luz no se apague, que ellos sigan siendo luz, sigan siendo un instrumento allí para llevar la palabra del Señor. Oremos por nuestros hermanos. Vamos a orar por nuestro pastor Marcos Raíl también, que su salud ha estado complicada. Don Nivaldo Sarabia sufrió un accidente vehicular. Jimena Zúñiga, grave en un accidente. Quien perdió a su hijita también, ¿no es cierto? También tenemos que orar por ellas. Orar por la familia Cid, familia de nuestra hermana Ernestina, y seguir orando por los niños. Seguir orando por los niños, por Matías, por Cristian, por Benjita, por Tomás, Fernando Barra, todos los niños que allá en el boletín aparecen. Dar gracias a Dios por lo que ya están recuperados, pero seguir orando por los que necesitan seguir en oración. Así es que vamos a, junto con ustedes, leerlo ahí en sus casas, ¿no es cierto?, tenerlo presente siempre. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración. Ayúdenme, unámonos en este momento como iglesia y oremos por estas necesidades. Padre Celestial, seguimos en su presencia santa, perfecta. Gracias, Padre, porque usted nos cobija, nos bendice, nos cuida, nos alimenta, nos viste, nos da descanso. Gracias, Padre, por todas y cada una de sus bendiciones. Gracias porque podemos reconocer a través de su poder que nada es nuestro y que todo es suyo, Señor, que lo que podemos aquí disfrutar en esta tierra, si es que podemos disfrutar algo, es solamente por su misericordia. Y todo es suyo, Señor, nada es nuestro, solamente nos presta, nos da para administrar, y ayúdenos a ser buenos administradores. Gracias por darnos una familia, por darnos una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un nieto, una nieta, los que tienen nietos. Gracias, Padre, por permitirnos tener quizá un vehículo, los que tienen vehículos, quizá el calzado, el vestuario. Sabemos que hay muchas personas que no lo tienen. Por lo tanto, le damos gracias por eso, Señor. Le damos gracias porque por la tranquilidad, a pesar de que vivimos en una región complicada, con conflictos, Señor, vemos cómo sufren en otros lados, cómo sufren por la violencia, y nosotros, Señor, a pesar de que estamos en una zona conflictiva, podemos decir todavía que podemos caminar tranquilos,
entre comillas, Señor. Le pedimos que esta paz siga creciendo en nuestra región, en nuestro país, pero también no nos olvidamos de clamar por aquellos que necesitan más que nosotros, Padre, como la gente de Haití, como nuestros hermanos de Haití, hermanos en la fe, y también personas que no son hijos suyos, que están allí sufriendo por efecto de este terremoto de una semana atrás. Les pedimos, Señor, que usted les bendiga. Sabemos que tienen escasez de medicina, escasez de centros médicos, y de alguna u otra forma le queremos pedir que usted haga llegar a ellos lo que es necesario para atender su salud. Le queremos pedir que usted bendiga la llegada de alimentos a esos lugares, de lo necesario para la sobrevivencia, de agua también, todos los servicios que ellos necesitan. Le pedimos que usted les bendiga a ese país tan golpeado, Padre. Le pedimos al Señor también en esta hora, nos acordamos de nuestros hermanos, nuestros misioneros, nuestros hermanos en la fe allí en Afganistán. Han sufrido este tiempo mucho por la guerra civil que ellos sufren allí. Le queremos pedir, Padre, que usted les ayude. No solamente sufren las mujeres, sin duda son las que más sufren probablemente, pero también sufren niños, sufren niñas, sufren varones que están allí, sufren hermanos nuestros en la fe, por profesar su fe, por profesar su creencia en Jesús. Padre, queremos pedirle que usted les fortalezca, que usted les ayude, que usted les renueve su convicción y su compromiso, ese que nos hace decir, Señor, que nunca le traicionaremos, que nunca no se doblará nuestra rodilla ante ninguna otra persona, que ellos también puedan llegar hasta el final en su profesión de fe, así como leíamos a Pablo, Señor, que ellos puedan pelear la buena batalla de la fe, correr la buena carrera de la fe, Señor, que ellos puedan decir: he ganado la batalla, he peleado la buena batalla, y por lo demás me está esperando esa corona de justicia. Y le pido, Señor, que usted les bendiga, que usted les ayude, que ese régimen no sea violento, no viole los derechos de las personas allí en ese país, Señor, que tanto están sufriendo. Y aquí en el plano nuestro, Señor, local, le pedimos por nuestra región, por nuestros hermanos, por nuestro pastor Raín, por los ancianos que están sufriendo, por los niños, Señor, por los que están de luto en esta hora, Señor, por nuestros hermanos en la fe que están de luto, Señor, por esa niña también, madre de esa niñita que falleció aquí, por los niños que siempre estamos pidiendo por su salud, por Mati, por Benja, por Tomás, por todos los niños, Señor, que necesitan su milagro, necesitan que usted les ayude. Permita, Padre, esa esperanza, que sus padres nunca se agoten, nunca se separen de usted, que siempre están esperando en su misericordia. Padre, dejamos estas peticiones con gratitud, con alabanza, porque sabemos que estamos confiando en un Dios que oye nuestras oraciones, que oye nuestro clamor, y que es bueno, y que es misericordioso. A usted sea la gloria y la alabanza, Padre, porque usted lo ha hecho, lo ha demostrado muchas veces, y le alabamos por eso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a seguir cantando un himno más. Este es el himno 74, lo voy a compartir aquí también. Es un hermoso himno que es de esperanza, hermanos queridos. Es de esperanza a aquel que no la tiene, a aquel que ha perdido la esperanza. Así que le invitamos a cantar este himno, estas 4 estrofas, más su coro, y a pensar también en su vida espiritual, en cómo está su vida, cómo, si tiene usted esa esperanza o no de estar en el cielo, como decíamos. Cántalo
gocemos, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Ved en la tierra, los aires, el mar, grandes señales cumpliéndose dan, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán, de sus sepulcros y alegres irán, para encontrar a su Rey subirán. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Ven en las nubes, oh buen Salvador, ven a la tierra, te ruego, Señor, ven que tu iglesia te espera, Jesús. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Una cosa muy cierta decía nuestro pastor delante, ¿no es cierto? Que más pronto que tarde, más luego, ¿no es cierto? Más temprano que tarde, nos vamos a ver nuevamente con nuestros seres queridos que nos han adelantado, que ya han partido a la presencia del Señor. Porque ese día está pronto, las señales de los tiempos lo dicen. Ya Cristo viene pronto, está cumpliéndose toda la palabra a la vista de nuestros ojos. Así es que un día, ¿no es cierto?, si usted está allí escuchándonos, puede encontrarse en la palabra del Señor con todo un sinnúmero de profecías, y también a lo mejor en alguna otra predicación podremos tocar estos temas, pero sepa una cosa, que el Señor viene pronto, que está escrito, que es una realidad y que las señales se están cumpliendo. Así que gracias, Señor, por esa esperanza maravillosa. Vamos a tener la última lectura de la palabra del Señor. Yo se la voy a leer. Esta se encuentra en el Salmo 46 y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos a la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa palabra, el Salmo 46, y vamos a terminar orando esta primera parte para darle el pase a nuestro pastor. Padre Celestial, le damos gracias por lo hecho, por lo cantado hasta aquí, por lo alabado. Hemos dicho que usted es bueno, que usted es salvador, que usted es redentor, que usted dio su vida, su sangre, Dios mismo, haciéndose como hombre, como nosotros, se humilló a sí mismo para darnos una esperanza de vida. Y esa es la que queremos que las personas tengan también en esta hora. Que ellos sepan que ellos tienen una esperanza también, así como nosotros lo hemos creído. Y Padre, bendiga lo que se ha hecho hasta aquí, esta palabra que está en el Salmo 46, para que también nuestro pastor pueda traernos este sermón basado en esta palabra, que usted le bendiga también a él. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano Gonzalo. Este Salmo 46 tiene la frase al comienzo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y creo que en este tiempo tenemos que convencernos que no hay otro más grande que nuestro Dios, que sea nuestro amparo, nuestra fortaleza. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar un castillo o un fuerte. Un castillo es por definición un lugar fuerte, cercado de murallas, que brinda protección y seguridad a las personas. En casi todos los países existen construcciones catalogadas como fuertes o castillos, lugares que tuvieron el propósito de brindar protección contra los ataques de los enemigos y ante los eventos climáticos. Dios es nuestro amparo, dice el Salmo 46. Tiene el propósito fundamental: comparar a Dios con un fuerte, con un castillo en el cual podemos refugiarnos en momentos de crisis y desesperanza. Para el salmista, solo Dios es el lugar en donde podemos encontrar el verdadero refugio en medio de las tormentas de la vida. Solo en Dios podemos encontrar esperanza y seguridad en medio de las dificultades. Y este Salmo 46 es una invitación a confiar y a esperar en Dios en momentos de angustia. Quizá usted está viviendo momentos de angustia, momentos difíciles. Hoy seremos invitados a ver a Dios como un castillo, como un fuerte en el cual podemos refugiarnos en medio de las tormentas de la vida. Quiero dividir este Salmo 46 en tres partes. Y la primera parte son los versos 1 al 3. Que quiero leerlo en una versión más actualizada. Dice el verso 1 al 3: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Estos tres primeros versos, que incluyen
esa primera parte donde dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, la primera imagen que el autor quiere resaltar en estos 3 versos, 1, 2 y 3, es la de un Dios que puede restaurar el orden cuando llega el caos. Para hablar de caos, el salmista hace referencia a los eventos naturales o de la naturaleza que traen desorden. Por ejemplo, los terremotos, los huracanes, que afectan tanto la tierra como el mar. Dios es el único que tiene la capacidad de reordenar todo y hacer que el caos finalice. Es el Dios que tiene control de todo, de la tierra y del agua. Esta imagen no era desconocida para los israelitas, porque los relatos de la creación presentaban a un Dios creador de todo. Y este Dios creador de todo tuvo la capacidad de crear y reorganizar la tierra cuando ésta estaba desorganizada y vacía. El mismo Dios que había estado en la creación, reorganizando todo y trayendo orden, era el mismo que estaba con ellos en medio de las dificultades y angustias de la vida, y podía calmar la tempestad y traer orden en medio de los terremotos de la vida. Esta imagen es sumamente poderosa. Los terremotos son experiencias que no se pueden predecir. Son eventos que llegan sin aviso. No hay duda de que los terremotos causan estrago en las ciudades y pueden destruir en segundos lo que se ha construido en siglos. Para los israelitas, los terremotos eran símbolos de caos y destrucción. Sin embargo, yo creo que el salmista quería ir más allá de los terremotos, literalmente hablando. El salmista lo que quería decir era que cuando a la vida del ser humano llegan eventos que son como terremotos, que no avisan y causan caos en la vida, Dios es como un castillo al cual podemos refugiarnos para recibir protección y seguridad. Sí, mi hermano, los terremotos de la vida son en ocasiones más devastadores que los terremotos literalmente hablando. Los terremotos de la vida son esos eventos que nos marcan, como un divorcio, la muerte de un ser querido, una enfermedad, la pérdida del empleo, una mala noticia que llegan a nuestra vida y lamentablemente nos desorientan. El salmista nos dice que cuando lleguen esos momentos a nuestra vida, la única forma de superarlos es refugiándonos en Dios. Sí, la única forma de enfrentar los terremotos de la vida es acudiendo a quien verdaderamente tiene poder para crear nuevos caminos y reorganizar nuestra vida cuando ésta está desorganizada y vacía. Dios es quien tiene poder sobre todas las cosas y puede traer luz en medio de la oscuridad, puede traer consuelo en medio del dolor, puede traer esperanza en medio de la incertidumbre, puede traer calma en medio de la tempestad.
puede traer orden en medio del caos. Querido hermano, querida hermana, amigo, estás pasando por un terremoto en tu vida, un evento que llegó sin aviso y te ha desorientado. Vives un caos, vives un desorden. Pues déjame decirte que Dios es tu amparo y tu fortaleza. Dios es tu pronto auxilio en todos tus problemas. Búscalo, confía en Él. Los siguientes 3 versículos, cuatro versículos, el 4, 5, 6 y 7, dice de la siguiente manera: los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Dios está en medio de la ciudad, por eso la ciudad no será conmovida. Ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. Braman las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sabe, hermano y hermana? Para entender mejor esta segunda parte de este Salmo 46, hay que conocer un evento muy importante en la vida del pueblo de Israel. En el año 701 antes de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue acorralada por los sirios. Los sirios, liderados por el famoso general Sennacherib, esperaban la rendición del pueblo por falta de agua. Sin embargo, Ezequías, rey de Judá, emprendió una obra extraordinaria de ingeniería que le permitió superar la crisis y vencer al ejército de Siria. ¿Qué hizo Ezequías, rey de Judá? Construyó un túnel para llevar al interior de la ciudad aguas que provenían de la fuente de Gihón, que estaba a las afueras de los muros de la ciudad, y llegaban a una gran cisterna conocida como el estanque de Ezequías. Como los israelitas no se rindieron y se manifestó una plaga mortal sobre el ejército asirio, el general Sennacherib tuvo que desistir de sus planes invasores y regresarse a su país para salvar su vida y la de sus soldados. Israel atribuyó esa victoria a la misericordia divina. El Salmo 46 revela este sentimiento del pueblo de Israel de triunfo y esperanza. En breves palabras, la ciudad de Jerusalén fue acorralada, pero Jehová les protegió. Sus enemigos no pudieron entrar y tuvieron que irse. Por eso es que el salmista dice: Dios está en medio de la ciudad, por eso la ciudad no será conmovida. Para los israelitas, Dios fue literalmente un refugio en medio de la dificultad. Jehová los protegió del enemigo que les amenazaba. Dios fue literalmente un refugio en donde pudieron encontrar paz en medio de la guerra. Jerusalén significa ciudad de paz.
El salmista nos quiso decir que en Dios podemos encontrar paz cuando somos amenazados por circunstancias que nos quieren destruir. A través de estos versos, el salmista quiere resaltar la paz y tranquilidad que vienen cuando escogemos esperar en Dios en medio de las dificultades de la vida. La paz en el ser humano es resultado de estar dentro del mejor castillo del mundo, estar en Dios. Las dificultades de la vida te han robado la paz. Te sientes amenazado por la vida. Refúgiate en el castillo más fuerte que existe, que es nuestro Dios. Y los últimos 4 versículos, 8, 9, 10 y 11, dicen de la siguiente manera: vengan a ver las grandes obras del Señor. Ha sembrado en la tierra gran desolación. Ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra. Ha roto los arcos y despedazado las lanzas. Ha arrojado al fuego los carros de guerra. Alto, reconozcan que yo soy Dios. Las naciones me exaltan. La tierra me enaltece. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué hermoso. Les confieso que esta es una parte favorita de este salmo. El verso 10 es una parte favorita. Va dirigida a evidenciar que la paz de la cual disfruta el mundo es consecuencia de la mano de Dios. En un contexto más cósmico, Dios es quien pone fin a las guerras. La paz que Dios trae no solo es a la vida del ser humano, sino también al mundo entero. La clave para que el mundo entero experimente esa paz está expresada en el verso 10. La Reina Valera dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Otra versión dice: ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Y otra versión dice: Dios dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Desistan y sepan que yo soy Dios. ¡Alto! Reconozcan que yo soy Dios. ¿Cuál es la clave para experimentar la paz de Dios? Rendirnos ante Dios y esperar en Él. Las dificultades, las tormentas y los terremotos de la vida en ocasiones nos tientan con rendirnos. Rendirnos es la actitud que tomamos ante la vida cuando pensamos que ya no hay salida, no hay soluciones y que todo está perdido. Rendirnos es darle paso a la desesperanza y el miedo. Rendirnos es la acción que refleja lamentablemente nuestra falta de fe. Y hoy te quiero decir, querido hermano, querida hermana, no te rindas ante las dificultades de la vida. Ríndete ante Dios y espera en Él. A modo de conclusión, rendirte ante Dios es la forma de reconocer
el poder y la autoridad de Dios ante las circunstancias que parecen no tener solución. En la forma en la que expresamos a Dios que creemos que para Él no hay nada imposible. En la forma en que pedimos auxilio en medio de los problemas. En la forma en que expresamos a Dios nuestra confianza de que Él tiene poder para reorganizar el caos, para hacer caminos donde no hay y para traernos paz en medio de las batallas de la vida. Querido hermano, querida hermana, no te rindas. No te rindas. No te rindas ante la crisis. No te rindas ante la pena. Ríndete ante Dios. El mejor lugar para pasar los huracanes, los terremotos de la vida es Dios. El lugar donde más seguro vamos a estar y donde experimentaremos paz es Dios. Dios es el mejor amparo. Sí, mi hermano, Dios es la mejor fortaleza, es el mejor castillo, es el mejor refugio durante las dificultades de la vida. Solo Dios puede traer orden en medio del caos, esperanza en medio de la angustia. Como diría Martín Lutero cuando compuso el himno, castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Estás pasando por un terremoto en tu vida? ¿Estás pasando por huracanes en tu vida? Un evento que llegó sin aviso y te ha desorientado. Vives en caos, vives en desorden. Querido, querida, Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en todos tus problemas. Las dificultades de la vida te han robado la paz. ¿Te sientes amenazado por la vida? Refúgiate en el castillo más fuerte que existe. Refúgiate en Dios. Solo termino diciéndote, no te rindas, no te rindas, no te rindas ante las dificultades de la vida. Ríndete ante Dios y espera en Él. Él es tu castillo seguro. Él es tu refugio seguro. Él es tu torre segura. Espera en Él. Confía en Él. Si estás viviendo momentos en que ya no aguantas más, no te rindas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Que así sea en tu vida. Dios te bendiga. Amén. Hermosa palabra. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo
vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Y vamos a terminar cantando antes de orar. Este hermoso corito. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio que todo el palacio del rey. Conmigo en la casa de Dios celebraremos juntos su amor.
¿sí? Porque la iglesia es casa de Dios, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nos reunimos en un templo, pero la casa de Dios somos nosotros, ¿no es cierto? La casa de Dios es la iglesia. Así es que damos gracias a Dios por, por poder habernos reunido también en esta hora. Damos gracias a Dios por poder cantarle a Él y por poder decirle que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Vamos, antes de orar, vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor también para que nos entregue sus avisos y las últimas consideraciones. Gracias, hermano Gonzalo. Quisiéramos dar a conocer algunos avisos importantes, especialmente para los que quieren estudiar nuestra próxima materia en la escuela EBIB. El plazo de inscripción vence ahora a las 21 horas. Si usted se inscribe después de las 21 horas, ya será tarde. Así que hay plazo hasta las 21 horas para inscribirse en nuestro estudio que vamos a tener vía online, Síntesis de la Biblia. Son todos bienvenidos. Debe inscribirse en el link que está en Google y usted puede verlo, y si lo necesita puede hacerlo en forma personal. Hay que hacer una transferencia por el estudio a nuestra hermana tesorera Roderick Torres. También queremos decir, hermano, que ya llevamos una semana trabajando en nuestra casa de oración. Usted sabe que producto de la pandemia, por 17 meses donde el templo no se usó, se infló el piso, y eso fue producto de la humedad, y eso hizo que tuviéramos que hacer una cirugía mayor en nuestra casa de oración. Tuvimos que sacar todo el piso y colocar de nuevo estabilizado y luego la capa de cemento para recién volver a poner el piso flotante. Y esto, queridos hermanos, ha significado un costo que no estaba considerado en las arcas de la iglesia. Y queremos pedirle a usted, queremos recibir una ofrenda generosa el domingo 12 de septiembre. Ese domingo la ofrenda será para todo lo que se requiere en lo que es reparación de nuestro templo. Estamos hablando que esto no va a salir menos de 5 millones de pesos, todo lo que es el arreglo del templo. Por lo tanto, el domingo 12 de septiembre queremos realizar una ofrenda especial, sacrificial, de acción de gracias. Y queremos invitarle a usted a ofrendar para el Señor. Los que son de la iglesia saben las formas como hay que hacerlo, es a través de transferencia electrónica a nuestra tesorería de la iglesia, y también puede hacerlo pasándolo a dejar al local de nuestro hermano Víctor Gutiérrez en el terminal de buses Bío Bío o a la casa pastoral. Si alguno de nuestros hermanos que nos siguen quisieran ofrendar para este fin, pedimos que por interno nos pidan los datos de transferencia y nosotros con mucho gusto les haremos llegar estos datos para que usted también sea parte de esta hermosa reparación que estamos llevando adelante en nuestra casa de oración. Que Dios nos bendiga, un abrazo y firmes en Cristo. Amén. Gracias, pastor, por esos importantes avisos. Ya sabemos, ¿no es cierto? Tenemos claro qué tenemos que hacer. Así es que a ponernos la manito ahí en el corazón también y pedirle la dirección al Señor que nos vaya guiando en lo que podamos ayudar. Saludamos a todos los hermanos y personas que nos visitan también en Facebook. Saludos para las personas que están allí, entre ellos Erwin Saavedra, su familia, la hermana Silvia Cárcamo, Rosa Palma, la hermana Rosa Palma, el hermano Magdiel,
Marisol Montesinos, Sara Ponce, hermana Ernestina Fica, Aranet Milita, Genoveva Banasáez, María Saavedra, Rosana Contreras, Miguel, de nuestro hermano Miguel Gutiérrez, el hermano Luis Morales también, Pilar Navarrete, Jorge Ibáñez, Raúl Muñoz, la hermana Miriam Apablaza, Luciana Campos, Soledad Muñoz, todas las personas, ¿no es cierto? Quizás se me quedan algunos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros, por estar compartiendo este hermoso culto de alabanza a nuestro Dios. Y vamos a ir ya terminando nuestro servicio en oración. Así que les invito, ¿no es cierto?, nuevamente a orar y ya después este servicio estará disponible en la plataforma YouTube. Así que gracias a Dios por todo lo hecho, que el Señor les bendiga. Ya saben, tenemos una fortaleza y un refugio allí en nuestro Señor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no es cierto? ¿Qué mejor fortaleza que Él? Así que gracias, Señor, por eso. Padre Celestial, alabamos su nombre, le damos gracias por su palabra, gracias por recordarnos nuevamente que usted es la única persona a quien podemos acudir realmente, que nos puede dar paz, que nos puede dar consuelo, que nos puede dar tranquilidad cuando pasamos momentos duros, momentos difíciles, momentos de tormenta en nuestra vida. ¿Quién nos la ha pasado o quién nos las va a pasar? Señor, gracias le damos porque allí está usted, siempre con nosotros. Señor, trayéndonos ese consuelo, esa paz que nadie más puede traer. Por eso le alabamos y le agradecemos. Y esa paz nace, Señor, de aquel corazón que está entregado a usted. Le damos gracias por eso, porque usted es nuestra confianza, nuestra esperanza. A pesar de que podamos estar rodeados de enemigos, quizás, o de aflicción, o de dificultades, de tormenta en nuestra vida, usted está allí en medio nuestro con nosotros. Padre, bendiga a nuestros hermanos, los que están allí detrás de sus pantallas, a través de las plataformas múltiples. Señor, bendiga a los hermanos en Muchén, en Santiago, en Temuco, en Concepción, en La Serena, en todo nuestro país. Bendiga a nuestra iglesia. Y gracias, Padre, por ayudarnos. Gracias por bendecirnos en este culto. La alabanza sea para usted, las canciones sean para usted, el sermón sea para usted, la dirección sea para usted. En el nombre de Jesús, amén.